Bueno, queridas, estuvimos a modo de repaso la semana pasada, estuvimos en la etapa o en la parte de transcripción. Entonces, pues allí estuvimos hablando de lo que era la letra cursiva. Tuvimos un poquito de como para poder llegar a que era cursiva o si era manuscrito, ¿verdad? Porque como el texto como que no explicaba muy bien, pero luego pues entendimos, ¿verdad? Que ella se estaba refiriendo, ¿no? A que era esta letra, pues que nosotros llamamos cursiva. Entonces, ella habla de cierta como ayuda que le podemos dar a este niño, ¿verdad? En cuanto a la escritura y demás, pues fomentaba un espacio correcto para que el niño pudiera pues transcribir correctamente, que la mesita estuviera acorde a él, que la sillita estuviese bien, inclusive de la luz, si era derecho, pues que la luz entrara por el lado izquierdo para que tuviera mayor visibilidad. Hablaba de la posición del agarre del dedo, que es importante, ¿verdad? Que pueda sostener bien ese dedito, que sea pulgar e índice sosteniendo y respaldo del dedo corazón, el dedito allí, más o menos esa era la posición que ella pues nos dice y realmente todavía, ¿no? Es la posición correcta de escribir. A los niños pues que tienen dificultades con dislexia y eso, una de estas cosas, se le corrige eso, se le corrige que también tengan un buen soporte en cuanto a la escritura, para que pues puedan estar cómodos y a su vez pues puedan mejorar, ¿verdad? Esto de la dislexia. También estuvimos hablando, ella dijo algo de las marquitas de araña, yo lo apunté acá, pero yo creo que nos quedó como la duda, no sé si las muchachas, no veo acá las muchachas que tal vez estén, pero yo entiendo yo que en general se nos quedó un poquito como la duda de específicamente a qué se refería y decía que no permitiésemos, ¿verdad? Eso. Algo importante es que la transcripción, pues no es el dictado. La transcripción, ella nos explica que la transcripción es simplemente que el niño ve esta frase o esta oración, la lee, está atento, presta atención, ¿verdad? Siempre ya tiene el hábito de la atención, es muy importante, y luego se les retira la oración o la palabra, y el niño entonces debe escribir. Refuerza los dos bandos, ¿no? Lo que es la visión para reforzar esa imagen y crear una imagen mental de la palabra y también pues recordar cómo estaba escrita y plasmarla al papel. Y ella dice que es muy importante que en esta etapa no se le expongan al niño a errores, que no tenga, que lo que vayamos a escribir no tenga errores, porque entonces una vez el niño ya capta ese error, es muy difícil volver de nuevo a que el nene, ¿no? Pues pueda escribir esa palabra correctamente, porque ya se le quedó, se le va a quedar, ¿verdad? Esta impresión este, de la imaginación se le va a quedar pues mal escrita. Y ella pues abunda, inclusive dice pues que si nosotras, ¿verdad? Como educadoras pues la escribimos mal, pues que busquemos la manera de taparla con algún tapecito, algún papel, para que el niño pues entonces pueda nosotras arreglarla y que el niño pues tenga una buena impresión del texto, ¿verdad? Correctamente. Hablamos también de la ortografía, pero ella indica que con una buena transcripción este niño ha de tener buena ortografía. Y en cuanto a la ortografía, pues valida que mientras más lea el niño, mientras más expuesto a la lectura este niño, pues no va a tener tanto problema porque pues como constantemente va leyendo, pues va a identificar el texto, estas imágenes de cómo escribir correctamente y pues efectivamente va a ser muy mínimo, ¿no? Esa necesidad de enseñar ortografía. Eh, no sé si se me ha quedado algo, pero a grandes rasgos, más o menos así. Ella expone un librito que es New Handwriting, que lo recomienda. Este libro realmente yo lo busqué y es bastante caligráfico. O sea, en cuanto a esa letra, como ella dice, tan rebuscada, la letra está bonita de los escritos de antes, que uno ve pues así más o menos, ¿no? Pero obviamente pues es para ayudar a soltar esa destreza motora fina. Hay muchas variantes y pensamientos referentes a esto y es que pues si el niño aprende primeramente cursivo, pues se le va a hacer más fácil
ya traspasar al manuscrito, ¿no? Porque el cursivo es más natural, como cuando el niño pues empieza a escribir, pues hace garabatitos juntitos, uno detrás del otro, y así es más fácil que él pueda aprender. De hecho, una pues, persona también, ¿verdad?, que está con Charlotte Mason más o menos en ese mismo tiempo, no sé si un poquito antes, un poquito después, o sí contemporánea, es Montessori, y Montessori pues expone esto, es la necesidad de que ese trazo no se le corte al niño a que haga letra de molde, porque es casi como antinatural, ella dice. Pues no sé si alguna quedó con alguna dudita o algo así de lo que hablamos la vez pasada. Si no, pues Avi, tú me dices si arrancamos, si quedó todo clarito, o si se me quedó algo, pudo haberse me quedado algo. ¿Estamos bien? No hay más, no hay dudas. Ok, muy bien. Entonces, pues, paso seguido, pues ahora vamos con... importante que ya decía la transcripción, que lo apunté aquí, que creo que ha de ser, que lo debemos tener en nota, es que 10 minutitos, a niños pequeños, 10 minutitos. Obviamente esto, pensémoslo nosotras, es cansón. Tú tienes que cifrar ahí tu mirada, estar bien pendiente y copiar justamente lo que viste. Ella dice que solamente, y luego ella refuerza la transcripción con dictado, sí, pero es al final. Y el dictado también notifica que solamente se dice una vez nada más. Así que ese niñito, ¿verdad?, tiene que estar con su atención bien puesta, y ella pues remunera que sean 10 minutitos para que pues pueda hacerlo bien. Ok, pues nos vamos entonces al capítulo o a la sección número 13, la composición. Daina, Mirta levantó la mano. Sí, mentita, perdona. Que eso que dice Daina es muy cierto. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando empecé como que reorganizarme y hacer como una metamorfosis de lo que hacía, que te dio un desastre, pues realmente uno, como está con la mente escolarizada, pues uno de alguna manera, y es lamentable, uno tiene que ¿verdad? Pedirle a Dios mucha ayuda y ir cambiando ese chip, pero pues a veces uno quería como que, por ejemplo, yo a mi nena le decía, pues vamos, y le daba hasta más tiempo, y literalmente, ¿verdad? Apelando, uno dice, Señor, dame que yo sea una mujer piadosa, oh Dios mío. Pues yo misma, cuando voy a escribir, si hace tiempo no escribo, me da la molestia. Imagínate, bendito, pobres ellos que están bregando con su musculito, que están desarrollando la mano. Pues, ay, Dios mío, se torna abusivo, Padre amado. Pero entonces, cuando le bajé el tiempo, es que cambia la actitud. El niño así con muchas ganas, bien bonito, y inclusive dice, wow, creo que bonito. Le decía a Clau, qué bonito, Claudia, cada vez está escribiendo más bonito, pero literalmente fue como, no me gusta usar esa palabra, pero pareció algo como mágico, porque pues lo hacía con más ánimo. Mientras tanto yo la tenía casi esclavizada, dale 20 minutos, vamos, sigue escribiendo para que lo reforzara, pobre hija mía. Eso que oren por mí. Eso quería decir. Sí, qué bendición, ¿verdad?, poder reforzar nada, lo que estamos haciendo y contrastarlo con buena educación, la verdad que sí. Bendito sea el Señor que nos aconseja. Bueno, pues vamos acá. María Inés. Buenos días, María Inés. Buenos días. No, yo quería hacer una pequeñísima, algo que pensé recién cuando hablaban acerca de la ortografía respecto a la lectura, y qué importante que es elegir buenos libros que estén bien escritos, porque hoy lo que se encuentra por todos lados son cosas pero muy mal escritas, con mucha mala ortografía. Inclusive he encontrado mala ortografía en documentos en documentos importantes, o inclusive en libros de texto de las escuelas que están con mala ortografía. Entonces creo que en el tiempo en donde se empezó a usar mucho el tema en los celulares, de escribir cortado por el tema del costo de los mensajes y eso, se empezó a desvirtuar, digamos, o sea, se vino en picada el tema de la ortografía, y yo acá por lo menos en mi ciudad, he visto muchísimas maestras con ortografía pésima. Entonces, ya no, es como
como que tenemos que elegir muy bien los textos que leen los niños, porque hoy abundan, o sea, lo común que se ve son cosas con ortografía muy mala. Entonces, bueno, tener mucho cuidado con eso. Ahí Claudia dice que dice que ya la ortografía no se corrige, y es verdad, hubo una olada de tiempo donde no se corregía nada. Cuando empezó el tema de la psicogénesis, acá pasaba que, por ejemplo, si un niño escribía tren y lo escribía con muchas letras, porque se imaginaba un tren largo, entonces la palabra tenía que ser larga, no había que corregirlo porque el niño estaba asociando la palabra larga al tren. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en eso. Se manoseó muchísimo el tema de la ortografía, inclusive con los correctores ortográficos que traen los dispositivos, no corrigen correctamente, o sea, funcionan en base a los algoritmos de lo mismo que vamos escribiendo nosotros, y si nosotros escribimos mal 2 o 3 veces la palabra, después nos va a corregir como correcto una palabra que está mal escrita. Entonces, creo que nosotros también tenemos que empezar a volver al diccionario a ver realmente cómo se escriben las palabras, porque bueno, en nuestro español no diferenciamos las S, las Z, las C, no conocemos muy bien las reglas ortográficas. Entonces, bueno, tenemos que nosotros empezar a hacer el esfuerzo y también transmitirle eso y tener mucho cuidado en que la ortografía sea correcta en nuestros hijos. Sí, sí, la verdad que sí, muy buen aporte. Y esto de los teléfonos, a veces yo no sé ni leer un texto bien. O sea, yo tengo sobrinos que escriben y yo, ¿pero qué es esta abreviación? Usan la K. Y yo, pero wow, nunca podría leer el texto. Así que tenemos un reto enorme nosotros ¿verdad? Que pues por lo menos uno controla lo más que puede pues el uso del teléfono, en mi caso personal, pero va a llegar el momento en el que ellos pues también tendrán acceso pleno, entonces pues allí pues que no se pierda esto, ¿verdad? Ceci, Claudia también nos dice acá que sí, porque no lo corrigen porque frustra al niño, increíble. Increíble estas medias verdades, ¿verdad? Engañosas que el sistema pues apela, es increíble. Porque entonces, ¿dónde raya la verdad? ¿Dónde raya lo correcto? ¿No? Todo está como que tan corrido. Así que... Perdón, otra cosita más. No solamente la cuestión de las palabras escritas incorrectamente, sino yo supongo que más adelante hablará de esto en la redacción, en la utilización de los signos de puntuación. Por ejemplo, el otro día tuve casi que tengo un conflicto porque le pregunté a una chica, nos habían invitado a un cumpleaños y era el cumpleaños de una hermana que cumplía los 40, y yo no sabía si la invitación era solamente para las chicas o si era para toda la familia. Entonces a la chica que lo organizaba, porque era un cumpleaños sorpresa, le pregunto, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿el cumple es solamente para las chicas o es para toda la familia? Y me ponen, no es para toda la familia. Así, todo seguido. Entonces, ¿yo qué entiendo? No es para toda la familia, que es solo para las chicas. Pero como me quedó la duda, dije, por las dudas voy a preguntar. Le digo, entonces es solo para chicas, como para asegurarme. No, para toda la familia, para que vayan todos. Y qué tremendo que es, como una coma puesta en el lugar incorrecto, o no puesta, omitida, cómo cambia totalmente el sentido de lo que estamos leyendo. Entonces, inclusive cuando leemos, si no hacemos las pausas correctas, o si metemos pausas donde no van, podemos cambiar todo el sentido de un texto por los signos de puntuación mal utilizados o mal leídos, por así decirlo. Así que, además de la ortografía, el uso de
de los signos de puntuación, creo que también tenemos que esforzarnos muchísimo en que las redacciones sean ordenadas y tener cuidado en eso, tener mucho cuidado porque podemos dar un mensaje totalmente diferente a lo que yo quiero decir. Total, total, total. Y también me hace pensar que en ocasiones, pues ahora como nos comunicamos mucho más por el texto, porque es algo más informal y es más fácil, pues también llegamos al punto de que si no redactamos bien, podemos dar un mensaje cargado de una intención que no es. Y también si la persona no lo lee correctamente, pues puede añadirle una intención que no es. Así que más vale que podamos, ¿verdad?, leer bien, tener una buena escritura y también que podamos leer bien. Es totalmente cierto, Marine. Gracias, gracias por el aporte. Bueno, pues vamos a continuar aquí con la composición. Dice el ensayo, perdón, de George Osborne. Qué persona tan erudita y encantadora que es el reverendo Lawrence Beale, el maestro de George. Lo sabe todo, dijo Amelie. Dice que Gregory puede aspirar a cualquier puesto en la abogacía o la policía. Mira, se acercó al cajón del piano y sacó una redacción escrita por George. Este gran esfuerzo de genio todavía en posesión de la madre de George dice lo siguiente. Sobre el egoísmo de todos los vicios que degradan el carácter humano, el egoísmo es el más odioso y despreciable. Un excesivo amor del yo conduce a los crímenes más monstruosos, en ocasiones a las mayores desgracias, tanto en los estados como en las familias. Igual que un hombre egoísta empobrecerá a su familia y la llevará a la ruina, un rey egoísta atraerá la ruina sobre su pueblo y a menudo lo conducirá a la guerra. Ejemplo, el egoísmo de Aquiles. Comentado por el poeta Homero, causó miles de penalidades a los griegos. Aquí una frase en griego de la Ilíada de Homero 2. El egoísmo del difunto miserable, la de Santa Helena en el Océano Atlántico. En mi libro está el texto como tal en griego, que también, este niño lo escribe en griego. Vemos por estos ejemplos que no debemos seguir solo nuestro propio interés y ambición, sino que debemos considerar los intereses de los demás, junto con los nuestros. George S. Osborne, Athens House, 24 de abril de 1827. Imagínenselo, George tenía 10 años, escribiendo con una letra así y citando también en griego a su edad, exclamó la encantada madre. Con mucha razón debía estar encantada la señora George Serly, porque ¿acaso muchas madres triunfarían hoy en semejante esfuerzo literario? Entonces, ¿de qué se puede reír Thackeray, el autor de la obra Feria de las Vanidades, cuyo extracto se ha citado? O en realidad, quizás nos presenta esta pequeña redacción como toda una hazaña. Bueno, increíble, ¿no? Un niño de 10 años con esta habilidad. Una futilidad educativa. Creo que este gran maestro de altos valores morales lanza un desafío frente a una futilidad educativa que se practica y a una falacia educativa que se acepta, inclusive en el siglo XX. Dicha futilidad consiste en exigir composiciones originales de las y a los estudiantes. Las funciones adecuadas de la mente del joven estudiante es recopilar material para las generalizaciones que usará en el futuro. Pero si a un niño se le pide que generalice, es decir, que escriba un ensayo sobre algún tema abstracto, se comete una doble falta contra él. Se le ha puesto frente a un muro de piedra al pedirle que haga algo que es imposible, lo cual es desalentador, pero un daño moral peor se le ha causado en el sentido de que, al no tener un pensamiento propio que ofrecer sobre el tema, recopila trozos de pensamientos comunes
con lo que, con lo que se, con lo que se cruza, con los que se cruzado en el camino, con lo que se ha cruzado, a decir, con lo que se ha cruzado en el camino, y ofrece el conjunto como su composición. Esfuerzo que mancha su conciencia al mismo tiempo que alimenta su vanidad. En estos días los maestros no intervienen conscientemente el trabajo de sus alumnos como lo hizo este maestro tan erudito y encantador que educó a George Osborne. Pero quizás sin saberlo, proveen las ideas de las que se apoderen, de las que se apodera el escolar perspicaz para pegarlas en el ensayo que detesta. A veces los maestros hacen más que esto, enseñando deliberadamente a los niños cómo construir una oración y cómo unir oraciones. Muy bien, ¿verdad? Aquí tenemos como que el relato de esta experiencia de este jovencito, que su mamá muy orgullosa pues habla de su ensayo o de su escrito, y pues ella apela ella está muy orgullosa de este jovencito, ¿no? Que hace una construcción increíble, o sea, tiene una idea, explica la idea, valida la idea y concluye con la idea, o sea, totalmente completo, ¿no? Acá pues arrancamos con las lecciones de composición. Si alguien tiene algo que comentar, adelante. Si no, pues avanzamos. María había levantado la mano. María Inés, perdón. No sé por qué es que aquí hoy la luz está media... Estoy en tiniebla. Sí, adelante, María. Bueno, yo no levanté la mano, aviso primero. No sé por qué apareció mi manito ahí puesta, pero tal vez era porque mis pensamientos estaban ahí diciendo algo. Lo que me causó mucha... me impacta lo que dice él sobre el egoísmo. Qué increíble, a veces uno no le toma sentido a eso. La mayoría de las personas no le toman sentido a eso del egoísmo porque lo encuentran natural en los niños, cuando los niños no quieren compartir, ya sea un juguete, ya sea algo que está comiendo, o hasta a veces lo vemos que no quieren compartir ni siquiera los papás, o las abuelas. Vemos que los niños de repente cuando uno de los nietos viene, me pasa a mí, el otro se hace con el ojito y viene al tiro también a abrazarme. Entonces, ¿tiene un sentido eso? Qué importancia que nos hagan notar eso para poner cuidado y poder trabajar en el niño eso, que es importante porque eso queda a futuro. O sea, no es algo que solamente se va a ver ahora en la etapa del pequeño, sino que eso va a detonar algo en el futuro. Entonces, me impactó eso. Yo no había levantado la mano, pero parece que mi pensamiento eso quiero compartir. Qué linda, gracias María. Sí, realmente el escrito está muy hermoso y yo pensaba pues que o sea, a veces, como dice Charlotte Mason, minimizamos el entendimiento y el conocimiento del niño y lo evitamos de hablar de estos temas o se los rebajamos, se los ponemos muy, muy suavecitos. Y aquí vemos pues, que si poco a poco los vamos llevando, los niños son, ellos hacen muchas preguntas, o sea, no se van a quedar con las dudas, eso es muy sincero. Ellos, tal vez si yo tengo una duda ya porque soy adulta, pues me quede callada y la busque yo para no exponerme, pero ellos no, ellos van a seguir preguntando y como son tan esponjitas, pues buenos, como dijo María Inés, y seguimos apelando a esta filosofía por eso, buenos libros que traen buenas ideas, traen buenas conversaciones, buenas pláticas después, pues genera que ese niño pueda pensar y evolucionar en su pensamiento. Y la verdad, hermosísimo, o sea, que un niñito de 10 años tenga este pensamiento tan claro y una conclusión hermosa, o sea, es increíble, la verdad que sí. Le hago una pregunta, mi manito quedó levantada, no sé cómo sacarla. Está en el celular, ¿verdad? Sí, está en el celular. Sí, tiene que ir directamente a la manita y volver de nuevo a darle. Sí, no me sale. Sí, he aprendido aquí con ustedes porque yo sé abajo. Ya, ok, mira, ok. Avi tiene la capacidad. Ya, ok.
Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora Marines. Sí, Marines, por acá. Ahí donde habla de la futilidad educativa. No sé si lo entendí muy bien, pero me parece, o sea, que está hablando. Perdón, se me cortó el micrófono. Me parece que está hablando acá de que no se le puede pedir al niño que haga una composición sobre algo que no conoce muy bien y que si se lo empuja, digamos, a hablar sobre algo que no conoce muy bien, sería como una doble falta, porque una va a ser una composición pobre y otra es como que va, acá le decimos chamullar, como que sería así como inventar en el camino, o sea, adornarlo como para que parezca algo bien hecho y en realidad está improvisando. Entonces, o sea, supongo que a lo que se está refiriendo, quizás lo dice más adelante, es a que antes de llegar a una composición tiene que haber un amplio conocimiento de lo que se va a pretender que se componga, que se escriba, en cuanto a la temática y a la forma en cómo se escribe. No sé, supongo que estarán acá, que después dice las lecciones de composición y todo eso. Pero bueno, sí. Veo esto de la importancia de que la temática que se va a abordar en la composición tiene que ser algo que el niño haya tenido una buena cantidad de conocimiento y que lo maneje al tema. No sé, ahí hay unos mensajes en la cajita de mensajes. Sí, sí, justamente esa palabra de domingo, pues lo que impone es que se toma como que a la ligera, como sin importancia. Y ella lo que está haciendo es como una crítica a cómo es que se lleva a los niños a esto que es composición. O sea, vamos a hacer una... Yo recuerdo que en la escuela me decían, vamos a crear una composición. Y te daban un tema, así, justamente así mismo, te daban un tema, como ella dice, me ponían en la muralla y me decían, crea algo del tema. Y obviamente, pues tú tenías información del tema, te daban cierta, qué sé yo, una información, un ensayo, lo que sea, y uno lo que hacía era literal, coger esas palabras y escribirlas, pero con las mías. Le añadía cositas que yo podía añadir y se acabó. Y ella lo que está diciendo es que justamente eso mismo no es una composición, para nada. O sea, yo no copio ideas para hacer una composición. Y sí, ahora aquí en la lección ella vuelve de nuevo y da un ejemplo de qué es lo que sigue, ¿verdad? O cómo es que lo hacen en el sector, ¿verdad? Escolar y enfatiza otra vez que no se debe hacer así. Pero justamente, pues, eso mismo, o sea, no como que decirle vas a componer de esto, no, ella dice que no. Entonces acá en el chat, déjame ver, Claudia ya lo leímos, Mirtita. Busqué en Google, yo no sabía, sí, yo tampoco Mirta lo busqué, yo dije, wow, qué dominguera esta palabra. Futilidad. Entonces ella nos dice que futilidad se refiere a la cualidad de algo vano, inútil o sin importancia, algo que carece de fundamento o propósito. Y acá, ok, algo trivial, con un esfuerzo que no produce resultados significativos. Exactamente. Después ella dice que esta manera tan trivial de acercar a los niños a la composición, pues no es correcta. Muy bien, queridas, pues continuamos. Lecciones de composición. Aquí hay una serie de ejercicios preliminares, o más bien parte de una serie de 40 ejercicios, destinados a ayudar a un niño a escribir un ensayo sobre un paraguas, de un libro procedente de una de las mejores editoriales. Ahí mismo vemos, ¿verdad?, que ella enfatiza que es una de las mejores editoriales. Vamos a ver qué tiene esta mejor editorial. Dice, paso 1, es una serie de preguntas. Entonces, pues la primera es, ¿qué eres tú? ¿Cómo tuviste tu nombre? ¿Quién te usa? ¿Qué fuiste en el pasado? ¿Cómo eras entonces? ¿Dónde te obtuvieron o te encontraron? ¿De qué cosa o materiales estás hecho? ¿De qué fuentes provienes? ¿Cuáles son sus partes?
¿Te hicieron, te cultivaron o te ensamblaron? Esa es la primera parte, ¿verdad? De guía, paso 2. Pues aquí ya el niño pues está escribiendo su escrito, ¿no? Su composición, y dice: soy un paraguas y me utilizan muchas personas, tanto jóvenes como mayores. Recibo mi nombre de una palabra que significa sombra. Mi bastón quizás no vino de América y es bastante liso, uniforme y pulido, para que el anillo de metal pueda deslizarse fácilmente hacia arriba y hacia abajo del palo. Mis piezas son un marco y una funda. Mi marco consta de un palo de aproximadamente 1 metro de largo, cables y una banda de metal deslizante. En el extremo inferior del palo hay una férula o anillo de acero, lo cual evita que el final se desgaste cuando me usan para caminar. Entonces el paso 3, ahora utilice es, son y era en lugar de yo, tengo, mi y soy. Pues quiere decir que este escrito realmente pues, sigue siendo parte de esta ingeniosa manera de enseñarle a los niños cómo componer. Muy bien. Entonces, pues el paso 3 es que elimine donde inclusive yo traté de hacerlo y dije, pero es que esto no, ni mezcla. O sea, ¿cómo lo puedo cambiar? Pero ese es el consejo que da. Entonces, el ejercicio, ahora escribe tu propia descripción del objeto. Madre mía. Dicha enseñanza es un peligro público y este es un trabajo destinado a estudiantes de los estándares del sexto y el séptimo, quizás alrededor de los 12 y 13 años respectivamente. Es decir, este tipo de cosas es el último esfuerzo literario que se obtendrá de los niños en nuestras escuelas primarias. Increíble. Los dos volúmenes, cito, de alrededor del final del segundo y más avanzado volumen, no deben descalificarse como excepcionalmente malos. Hace unos años se hizo un terrible descubrimiento de que, tanto en las escuelas secundarias como en las primarias, la composición era terriblemente defectuosa y, por lo tanto, mal enseñada. Desde entonces se han producido muchos volúmenes más o menos siguiendo el estilo de las citas mencionadas. Y los distinguidos, editores, no han percibido que, con el beneplácito de su nombre, es una ofensa contra la sociedad ofrecer al público obras de este carácter esterilizante y nocivo. El cuerpo de un niño es sagrado a los ojos de la ley, pero sus poderes intelectuales pueden ser aniquilados con una dieta de hambre como esta, y no se dice nada sobre ello. Lo peor es que tanto los autores como los editores en todos los casos actúan en virtud de la falacia de que el esfuerzo bien intencionado siempre admite excusas, o aún más, digno de elogio. No perciben que ningún esfuerzo es permisible cuando se hace hacia la educación de los niños y carece de una concepción inteligente, tanto de los niños como de los que se entienden por educación. ¿Alguna duda acá? ¿Estamos bien? Ok, continuamos. Hay una manita levantada, no sé si todavía sigue o ahora sí. María, ahora sí. Está levantada. No pude bajarla. No sé está por bien. qué no me da la opción. Muy bien, está Pero bien. no importa. Muy bien. Si en algún momento quiere hablar, exacto, hable. Abre el micrófono, claro. María Inés levanta la mano. Sí. Muy bien, María. Adelante. Perdón, Voy a hacerles con mi mano ya. Perdón que estoy hablando mucho. No, acá a mí me surgió ahora una duda, porque primero da todos estos pasos, hablando de que es una guía para ayudar de las mejores editoriales, está el paso 1, el paso 2, el paso 3, y después dice, dicha enseñanza es un peligro público, y habla de como si fuera negativo. Como si fuera algo negativo. Ahí me quedó la duda. Sí, entendí yo que es como ella diciendo que esto es lo mejor que se expone, esto es lo más bueno que se expone, vamos a ver
cómo no es, o sea, no es lo bueno, pues no es lo correcto. Ella está haciendo como si fuese una crítica realmente al material que se le está dando de la mejor editorial y realmente no conduce a nada. ¿Ves? Es una crítica, entendí yo, ¿verdad? Si alguna pues tiene otra percepción, pues. Pero Sí, yo entendí que era una crítica, como decir, miren qué cosa más increíble le estamos dando, increíble, un buen esfuerzo, esto es lo que se da, pero no hace absolutamente nada, es atroz. Pero, ajá, mi tita. Pero para yo también seguir aclarando, pero es atroz por el tema. Ay, perdone mi ignorancia. ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Pienso, perdón. Es que yo ni levanté la mano. Dale. No, pienso que, o sea, lo atroz es que acota mucho y sigue marcando lo mismo que hemos visto en otro antes en el volumen, de que quizás acota mucho el tema y el niño no puede desarrollar o expresar lo que sabe, lo que siente. Es como que son preguntas, contesta las preguntas muy acotadamente y con eso arma un texto. Entonces, por eso dice que es nocivo y hasta dice que es esterilizante y nocivo, como que no es algo rico, entiendo yo. Sí, dice, tanto en las escuelas secundarias como en las primarias, la composición era terriblemente defectuosa y por lo tanto mal enseñada. Como dice Daina, yo lo entendí más como una crítica. O sea, que lo más apto para un niño, o sea, en esto de la composición es escoger un tema rico y que el niño también esté interesado, ¿verdad? Básicamente eso. Ella ahora ya lo aclara, ella lo aclara bastante bien. Cómo poder... a mí me gusta esta palabra facilitador, el ser facilitador del niño, pero sin intervenir en su creatividad ni en su pensamiento. O sea, esto realmente es terrible. O sea, imagínate, ya te pusieron una camisa de fuerza. Tienes que hacer estas preguntas, contestas estas preguntas y a raíz de allí juntas todo. O sea, es como ella dice, es para matar tu creatividad, tu intelecto. A un niño que no esté escolarizado, uno le da simplemente la palabra paraguas y puede crear un montón de cosas que no necesariamente tienen que estar, que si cómo se construyó, no, tal vez piense que esa palabra, que esa paraguas, esa sombrilla, como le decimos aquí en Puerto Rico, vuela y se siguió por todos los, qué sé yo, o sea, es creatividad. Pero al tú decirle, vas a preguntarle de qué está hecha, cómo se compuso, pues es una camisa de fuerza, el niño no va a poder tener creatividad alguna. Pero ella explica que más adelante acá, pues, cómo es que surge esa composición buena que es correcta. ¿Será que hay que terminar de leer el último párrafo para terminar de comprender? No sé. Sí, la idea acá ella pues cierra. Quizás me adelanté en la pregunta y no esperé. No, pero realmente yo lo leí 2 veces porque dije, adiós, pero leí mal algo porque ella dice, justamente ella dice que es uno de los mejores, de las mejores editoras, pero es que esto no concuerda con algo bueno. Pero luego, pues, cuando le volví a leer de nuevo y justamente esa misma oración que leyó Abby, pues enfatiza a ver de que ella lo que está exponiendo es que esto es lo que se le está dando y realmente pues no conduce a nada, al contrario, conduce a un cierre de crecimiento de los niños, ¿verdad? Muy bien, pues la composición. Ahora sí, surge naturalmente. De hecho, las lecciones sobre composición deberían seguir el modelo de ese famoso ensayo sobre las serpientes en Irlanda. No existen. Los niños menores de 9 años, la cuestión de la composición se resuelve por sí misma con la narración, que varía, por ejemplo, haciendo un ejercicio tan simple como escribir una parte y narrar otra parte, o escribir todo un relato sobre un paseo que han realizado, una lección que han estudiado, o de algún simple asunto que conozcan. Antes de los 10 años, los niños que han tenido el hábito de usar libros escribirán en un inglés bueno y vigoroso, con facilidad y libertad, es decir, si no se han obstaculizado por instrucciones. Increíble. Es bueno que ni siquiera aprendan las reglas de puntuación
y de mayúscula hasta que se den cuenta de cómo ocurren estas cosas en sus libros. Nuestra responsabilidad es proporcionar a los niños material para sus lecciones y dejar que ellos mismos manejen dicho material. Podemos realmente creer que la composición es tan natural como saltar y correr para los niños que han hecho el debido uso de los libros. Debieran narrar en primer lugar y luego a su debido tiempo harán composiciones, pero no es necesario enseñarles composición. Increíble cierre, gracias Charles Mason, definitivamente. Pues sí, acá entiendo yo que nos aclara bastante esto, ¿verdad? Qué importante es poder darles buenos libros y que tengan buen vocabulario y que estos buenos libros les creen un buen contexto y un mapa no limitado en su cabecita. Realmente es una importancia increíble. A mí de veras pues me gustó mucho la filosofía de Charles Mason por eso. Yo decía, wow, es verdad, estoy perdiendo de arrojarle mucha información buena que ellos mismos puedan seguir construyendo a partir de allí. Y pues yo más o menos lo que pude pues abstraer en conclusión fue que pues mientras más comunicación tenga, entonces también pensaba y yo decía, wow, pero esto mismo debe ser reforzado, por ejemplo, por nosotros, o sea, por eso es tan bonita la narración y yo le he sacado tanto provecho, porque pues el niño viene y conversa contigo y él utiliza tal vez palabras, por ejemplo, yo tengo pequeños y utilizan palabras que no están correctas y tú los dejas y al final, como nos ha enseñado ella, de a primera no se le corrige, pero luego yo apunté que dijo esa palabra mal y luego yo vuelvo de nuevo a él y le digo, mira, esta palabra se dice así. Pero hay un enriquecimiento, él está usando el vocabulario, lo que lee, lo proyecta, o sea, la narración es increíble, es muy válida para crear nuevos pensamientos, para ellos validar sus propios pensamientos, ponerlos a hablar, simplemente hablar. Y luego de pues, leer esos buenos libros, esa narrativa y el hablar y platicar juntos, pues va a generar este montón de ideas concretas, centradas. Ellos pueden organizar esos pensamientos y hasta a veces decir cosas como este niño, profundas, que tú dices, wow, o sea, tu pensamiento se voló, como yo le digo acá, o sea, te fuiste, tu pensamiento se voló. Así que cuán importante es, ¿verdad?, proveer la plataforma correcta y, como ella dice, no controlar. Es una tentación enorme la que enseña el sistema, a que tienes que vela esto, a esto. Nos enseñan primero a respetar el margen, las mayúsculas, el montón de reglas de ortografía. Y luego entonces te dicen compon, pero con todo ese montón de estructuras, ¿quién puede sentirse libre para componer? O sea, está realmente difícil. Y se diga que también algo que yo veo un poquito riguroso, bueno, bastante riguroso de los ensayos, es que por lo menos, no sé si en todos los lugares, pero aquí te pedían ensayos de 500, 600, 1500 palabras, 2000 palabras. Entonces, era allí, tú tienes que hacer esa línea de pensamiento que no se te saliera, o sea, es complicado realmente, y la manera a la cual nos acercamos también a la escritura es atropellada, como ella dice. No sé si acá hay manitas, sí. María Inés. Bueno, hermana María, usted sigue allí, si quiere hablar, pues no, simplemente habla, pero entiendo que María Inés es la... No hay problema. Bueno, acá una cosa que yo me he estado preguntando en todos los puntos anteriores es acerca desde para qué edad se está hablando de esto. Y acá yo estoy entendiendo que el tema de la composición no está planteado para niños chiquitos, o sea, no para 6, 7 años o ni 8. Acá menciona, tira una edad quizás alrededor de los 12 o 13 años respectivamente. Y creo que tiene mucho que ver justamente por la cantidad de conocimiento que pueden haber ido incorporando, por la cantidad, por la capacidad de la narrativa que pueden tener, y ya después ya empiezan a naturalmente poder generar composiciones. Entonces creo que en todas estas cosas tenemos que siempre volvernos a ver para qué edad estamos hablando, porque yo creo que muchos tenemos esta tentación de que apenas empiezan a tener la capacidad de escribir,
ya tienen que escribir correctamente, prolijo, con buena ortografía, narrar correctamente y generar composición. Entonces, eso me lleva a causarle un terrible estrés a los niños, porque es como que le tengo que meter un montón de información para que aprendan, para que puedan tener una composición correcta, porque si no, estamos haciendo una doble falta sobre ellos. Y no, entendamos que es algo progresivo, es una etapa tras otra que tiene que ir creciendo en ellos y brindándoles las herramientas para que naturalmente la composición salga. Y otra de las cosas que yo estaba viendo acá de lo anterior, acerca de hacer estas preguntas y todo eso, cómo lo limita, nosotros tenemos una práctica dentro de nuestra congregación, es para hacer la meditación de los versículos o de pasajes bíblicos, y justamente se hace ahí como una pequeña guía, de leerlo, después hacerle preguntas al versículo y luego hacer una paráfrasis. Y esa paráfrasis tiene que ser como volver a escribir el texto, el versículo, de una forma en que lo pueda entender un niño de 8 años. Y claro, obviamente la paráfrasis no puede salirse de ese texto que que tenemos de base. No podemos cambiar la palabra de Dios. Entonces, ahí yo ahora me estoy cuestionando si realmente es una buena práctica empezar con este tipo de prácticas con los niños, o quizás sea algo que tiene que surgir más naturalmente por haber consumido mucho tiempo la palabra de Dios, de haber estado relacionados con la palabra, y que esas paráfrasis o esas interpretaciones de lo que estamos leyendo para poder compartirlo con otros tienen que estar enriquecidas por todo el contexto bíblico y tiene que haber conocimiento. Entonces no podríamos pedir algo así de un niño. Inclusive nosotros, si tampoco tenemos mucha relación con la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia, tampoco podríamos tener o confiar tal vez en alguna interpretación de lo que podamos estar leyendo. Entonces eso me llevó a pensar en este cuidado que tenemos que tener específicamente con la palabra de Dios a la hora de la lectura y de la interpretación, para no caer en por ahí interpretaciones acotadas a un versículo recortado de la Biblia y descontextualizado, que de hecho hoy en día se ve mucho eso de hablar sobre algo, un extracto, sin tener en cuenta los contextos, y se termina haciendo una utilización de la palabra de Dios como tomo lo que yo quiero escuchar y lo manejo para decir lo que yo quiero decir, o para moldarlo a mi perspectiva, a lo que yo busco. Y así estamos hoy. La calidad que hay hoy en día de la enseñanza de la palabra, cómo está tan desvirtuado. Pero algo más para tener en cuenta nosotros, a la hora de nosotras hacer este ejercicio de comprensión de la palabra, y también de involucrarlos a los niños desde muy chicos con el conocimiento de la palabra, sin intervenir en interpretaciones nosotros, para que ellos se nutran de eso y puedan el día de mañana tener una percepción de lo que dice el Señor, como vista la palabra de Dios en contexto, y de manera integral y global. Así que todo eso estaba pensando mientras estábamos leyendo esto. Sí, qué importante, ¿verdad? Y justamente pues la palabra del Señor, pues es como dice María Marínez, que hay que tenerle, ¿verdad?, ese respeto en cuanto a analizar y a pensar, ¿verdad? Hay un refrán que dice que un texto sacado de contexto es un pretexto. Así que no nos podemos acercar de ese modo. Sí, en cuanto a la Biblia, pues entiendo yo que a modo de crear una conversación, pues los proverbios darían esta capacidad, ¿verdad? Esta línea de pensamiento amplia,
estamos leyendo, hay una idea aquí, cómo podemos desarrollarla, cómo tú la aplicas, cómo la ves, cómo la puedes identificar. Y en Proverbios, en cuanto, ¿verdad?, a los niños pequeños, pues podemos utilizar la Biblia, ¿verdad? Pero sí, yo entendí que esto pues se hace para grandes. Igual, pues como ella nos da la base de la narrativa, pues es muy bueno, pues porque ya cuando el niño aprende a narrar, pues simultáneamente ella dice que no, simplemente que ni se enseña. Ella dice que es simultáneo, que va a aprender a hacer esa composición también, como ha leído, tiene el hábito de la lectura, pues va a minimizar cualquier problema que pueda tener para poder crear una composición, ¿verdad? Pero ella pues nos enfatiza esos pasitos. Acá, déjame ver acá, en el chat yo creo que hay algo. Sí, Claudia nos dice que, muy bien Claudia, gracias, que sí, que es para grandes, a partir de los 12 años se aconseja. La composición reemplaza la narración. Muy bien, ok. Tiene que tener el hábito de la narración, sí. Y después ya hacen composición, no se juntan. No se hacen juntas. Ok, o sea que ya cuando ya están más grandecitos, pues hacen una o la otra. Puedo sobreentender acá. Entonces aquí, pues que ella plantea como que primero, pues, narre y luego termine lo otro en composición, será más o menos a edades más pequeñas, Claudia. Me aclaras allí como más o menos 12, o cuando estén como en grown up en eso. Sí, así mismo es. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues sería más o menos, ¿verdad? Eso, tener esos tips allí para dejarnos llevar. Avi. Sí, gracias. Bueno, lo vimos semanas anteriores, que vimos el arte de narrar. Entonces, claro, inicialmente va eso y ya, como decía Claudia, cuando ya es más grande ya va la parte de la composición. En realidad, la composición es como la narración, pero escrita, una cosa así, ¿cierto? Sí. El otro es hablado, es oral, y esto es escrito. Entonces, yo anoté algunas cosas que les quería compartir. Por ejemplo, dice, la composición: digestión y expresión de ideas por medio de la lectura de libros vivos. El niño relata con sus propias palabras lo que ha comprendido, oralmente, ya sea en la narración, o por escrito, que es la composición. Y esto hace que desarrolle una comprensión profunda de lo que ha leído. O sea, al hacer tanto la narración como la composición, hace que desarrolle una comprensión profunda. Entonces, en pasos sería, por ejemplo, inicialmente, cuando comienza el niño a acercarse a la lectura de libros vivos, sería narrar oralmente, luego escrito. Y bueno, la calidad de la composición depende de la calidad de las ideas. Y esto depende obviamente de la calidad de los libros que estamos proporcionando. Entonces dice, la narración es un proceso de asimilación de ideas. Conecta ideas el niño y esto fortalece su memoria, porque tiene que traer, ¿cierto?, a recuerdo todo aquello que leyó, lo tiene que procesar. Dice que ayuda mucho con la atención, también forma una estructura en el pensamiento y esto lo lleva a una escritura más fluida. O sea, todo eso va a ir ayudando a que el niño pueda tener una escritura fluida. Y por ejemplo, acá en la última parte decía, es bueno que ni siquiera aprendan las reglas de puntuación y de mayúscula hasta que se den cuenta de cómo ocurren estas cosas en sus libros. Yo pensaba el otro día en el testimonio que daba Nelly, en donde ella decía que, bueno, expuso a su hija desde pequeña, hace unos años, a todo lo que tenía que ver con los libros, y dice que ella, a medida que, bueno, fue leyendo la hija, después la hija empezó a hacer sus composiciones. Empezó a escribir y se dio cuenta que cuando escribía tenía ponía las comas, tenía los acentos, la puntuación. Entonces dice que fue algo que surgió de manera natural. Claro, ella estaba en control de su educación, ¿cierto? Y estaba aplicando todo lo que tenía que ver con la metodología. Entonces en la práctica ella pudo ver en su experiencia cómo esto que estamos leyendo sí se dio, ¿cierto? Sí se dio naturalmente. El hecho de que pudiera tener una buena
ya sea también caligrafía, puntuación y lo demás. Entonces se fue dando de manera natural. Entonces ahí entiendo lo que dice al final del texto, como que en realidad al estar tan expuesto con los libros, eso se va a dar. Y bueno, dice que es el arte de expresar lo aprendido de forma personal. O sea, es un arte, la verdad. Y qué bueno que los niños puedan tener, independiente de la edad a la que hayamos llegado, ¿cierto?, a esta metodología, que puedan tener la exposición a los libros, a la narración y a la composición. De las que estamos acá presentes, no sé si alguna, me gustaría escucharlas, si es que tienen algo para decir o escribir, si es que alguna ha tenido acercamiento a esto. Por ejemplo, para mí era algo totalmente nuevo. De hecho, siempre lo he dicho, mi hijo cero lectura, o sea, y de hecho no le gustaba, era una lucha tremenda el tener que exponerlo a libros. Sí le gusta leer mucho la Biblia, pero leer otros libros no. Entonces, bueno, de a poco este ha sido un año de proceso en donde estuvimos estudiando para exámenes libres acá en Chile, entonces estuvimos más enfocados en ese currículum. También estábamos en Classical Conversation, que es una comunidad cristiana, un currículum cristiano, por ende también estábamos un poco enfocados a eso. Y lo que tiene que ver con Charlotte Mason, netamente estábamos leyendo uno que otro libro, por ejemplo, de ciudadanía. Leímos los libros de las historias de los Miller, no sé si las han escuchado. La sabiduría y la señora Miller, y no me acuerdo cuál más. Bueno, estuvimos en ciudadanía, unos de historia, leímos unos de ciencia. Y lo que hacíamos era básicamente leer un poco, él leía y luego narraba con sus palabras. Pero ahora que ya hemos terminado la parte formal, ya pasó el de curso, se podría decir, ya terminamos con el ministerio y terminamos también con Classical, estamos enfocándonos un poquito más en algunos tiempos a lo que tiene que ver con la metodología de Charlotte Mason. Entonces estamos aplicando algunas de las cosas. Y hemos empezado hace poco con la narración, o sea, con la composición, perdón, ya escrita. Entonces, me ha sorprendido muchísimo la capacidad de retención y poder expresar por medio de expresar ya escrito lo que él entendió. Y ha sido muy bueno, la verdad. Sé que para él ha sido un desafío y hasta ya sé de más, pero sé que obviamente lo que requiera trabajo para él quizás es más fácil. No, mejor no hacemos nada. Pero yo sé que ha sido de bendición y va a ser de bendición ya cuando él obviamente sea más grande, todo esto que ha aprendido. También obviamente la lectura de la palabra, eso también ha sido ya el tener él su propio tiempo, leer y narrar también sobre lo que va leyendo. Así que eso, contarles que ha sido de gran bendición el hecho de poder aprender y tratar de a poquito. De repente no es excelente en un principio, pero yo me doy cuenta, a medida que uno va avanzando, incluso ellos mismos lo piden. Por ejemplo, en mi caso, mi mismo hijo me dice así como, vamos a salir hoy, vamos a hacer esto, ya completé la composición o no. Entonces él mismo va informando, se va haciendo como un hábito después. Así que eso, no sé si es que me quisieran contar si es que han tenido algún acercamiento, ya sea con la narración en niños más pequeños o con la composición en niños más grandes. Y bueno, contarles que al principio su letra era muy mal y ahora ya producto de esta misma composición me he ido dando cuenta que va ya respetando las líneas, ya va respetando las mayúsculas y lo demás, entonces he notado una mejora en ese aspecto. Bueno, nosotros con acá con los niños, como yo he contado en otras ocasiones, no hemos tenido como una educación formal muy ordenada. Sin embargo, sí he notado en mi hijo mayor, Misael, que ahora tiene 13 años recién cumplidos, que a pesar de no haber tenido
ninguna, digamos, ninguna directiva formal ni nada. Hace poco yo le pedí que hiciera una pequeña, no le dije una composición, ni yo lo pensé de esa manera. Él quería hacer un stop motion con un programa. Bueno, le interesaba mucho utilizar el programa, la aplicación en el celular. Entonces, bueno, yo pensé que tuviera un propósito más profundo que simplemente jugar a hacer un video con fotos. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, pero antes vas a hacer la planificación. Y bueno, la verdad es que me sorprendió en cómo él pudo, sin tener demasiados conocimientos acerca de la generación de un contenido de este tipo, cómo él pudo segmentar los cuadros, cómo pudo redactar también lo que iba a pasar en cada escena. Inclusive hizo como un dibujo gráfico así de cómo van a estar los personajes. Bueno, a él le gusta mucho jugar con los Legos, entonces el stop motion lo iba a hacer con Legos, jugando. Y la verdad que me sorprendió cómo él planteó toda la escena, o sea, las diferentes escenas, los encuadres y todo, sin tener sin tener un conocimiento formal de las cosas. Y veo cómo justamente esto de que surgen naturalmente estas habilidades por estar expuestas a material bueno. Y bueno, la verdad que me sorprendió, porque yo dije, uy, yo no le he enseñado nada, no le he dado reglas de cómo hacer las cosas, y sin embargo esto que hice, que es un aprendizaje natural, es verdad. O sea, cómo se van desarrollando las habilidades sin haber sido tal vez tan intencionales. Por lo menos desde mi parte, yo no fui intencional, y sin embargo estoy viendo que tiene resultados o habilidades y capacidades naturales muy, muy certeras. Entonces, cuanto más si somos intencionales y vamos cuidando todos estos aspectos, todas estas partes desde que son pequeños. Así que bueno, creo que es un ánimo para confiar en la naturaleza creadora que tienen los niños, esa capacidad que el Señor nos ha dado, y cómo es verdad que todo esto a lo que ellos son expuestos es material para después hacer sus propias creaciones. Gracias, Marines, sí, muy, muy cierto, la verdad que sí, no limitarlos, ¿verdad? Claudia casi grita acá en el chat y dice, sí, así es, no me vuelvan locos a los niños, es verdad. Tengamos compasión, misericordia con esos pobres criaturitas, ¿verdad? Que estamos nosotras acá ayudándoles, seamos pacientes. Gracias, Claudia, es verdad, a veces uno se desespera, ¿verdad? Innecesariamente por querer ver un resultado, y lo que hace es pues dañar. Mi esposo tiene una frase muy bonita, y él dice que por más que tú quieras que un árbol crezca alándolo, no vas a provocar que crezca, ¿verdad? Así es que él me frena. Recuerda que por más que ale, no va a crecer. Y es verdad, tener esa conciencia de esa pausa y confiar en lo que el Señor ha depositado en cada uno de nuestros hijos. Realmente algo muy hermoso que tiene esta filosofía es eso, es que o sea, no son vasos vacíos a los cuales tenemos que nosotras llenarlos porque están vacíos, no, ellos ya tienen. Así que tenemos que ayudar a ser facilitadoras y abrir el camino para que ellos puedan en esplendor demostrar todo aquello que el Señor les ha dado. Muy importante. Bueno, Avi, yo creo que ya hemos cubierto, por lo menos lo podemos cubrir todo hoy, el aspecto, el tema de la composición, entiendo yo. Hasta aquí entonces, ¿verdad? Mi parte. Sí. Un placer siempre compartir con ustedes, muy enriquecedor. Mirta había levantado la mano.
Mirtita, cuéntame. Sí, estoy aquí pensando, ¿verdad? Y reflexionando mientras las escucho. Y como dijo Daina ahora mismo, realmente nuestro trabajo es ser facilitador, porque pues en muchas ocasiones el control de uno, la falta también de uno educarse, pues uno lo que hace es que lo suprime. Inclusive en las lecturas anteriores habíamos leído que el niño tiene la capacidad de ser un genio, pero las circunstancias y de alguna manera a veces la dejadez de uno, ¿ves? El descuido, los mismos los limita. Y por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la composición y todas esas cosas, mi propia niñita, por lo menos, ¿verdad? La mayor, ella misma de manera natural de momento ha pensado, y pues yo le tengo que reforzar mucho pues en la corrección de la pronunciación, porque pues ella tuvo un atraso en su lenguaje, y pues claramente pues tenemos el rezago cuando va a leer, pues todavía le cuesta trabajo pronunciar ciertas palabras, y aun cuando habla pues comete errores, ¿ves? Pero aún así el mismo niño de manera natural se esfuerza, porque ella de momento dice, mami, estoy pensando esta palabra es con esta letra, ¿ves? Y ella misma va buscando, sin yo aclararle, mira, recuerda que esta palabra es así. Literalmente uno tiene que tratar de encomendarse al Señor y pues descansar y confiar, ¿ves? Y eso va a salir, ¿ves? Inclusive cuando ella va a escribir me dice, mami, tengo una pregunta, esta es con esta, y yo, muy bien, claro, sí, mira, es con esta, y le explico, y entonces ahí pues aplico esta letra con esta vocal, recuerda que ahí no suena, cuando es que utilizas la Q de queso, etcétera, bla, bla, pero ella misma, en su propio proceso también, literalmente va a salir de manera natural, y pues lo puedo ver, ¿verdad? Quizá a pasos de minutos, pero sí se puede ver eso, o sea que sí es cierto, ¿ves? Es cierto que eso va a suceder, que el niño poco a poco lo va a ir pues, cogiendo, pero pues a veces los medios de uno, por lo menos a mí, pues es lo que me pasa, a veces pues los miedos, cuando a veces uno tiene que ver mucho también el estado de uno, nosotros como mamá interviniendo, a veces las emociones no socavan. Y todo eso influye en el proceso de educación, ¿ves? Y lo limitamos, pero nada, en el nombre del Señor, como dice Abigail, sigamos por delante, con Dios por delante. Así es, muchas gracias, Mirta. ¿Alguna de ustedes que quiera hacer algún otro comentario? Bueno, si quedaron quizás con alguna duda, con alguna consulta con respecto a esto y no quieren comentarlo por acá, después igual lo pueden escribir por el chat. Muchísimas gracias, Daina, por la dirección de hoy, por haberte ofrecido y haber reemplazado a la Meli. Así que muchísimas gracias. Bueno, la semana pasada nosotros avanzamos 2 capítulos en la reunión, entonces por lo tanto yo creo que como hoy día nos extendimos un poquito más, podríamos dejar ese último capítulo ya para la semana siguiente y ahí terminamos con el segundo libro. Quería mostrarles, bueno, con respecto a ese libro, a Un amor reflexivo, yo les recomendaría que le dieran ahí un vistazo, una mirada de los capítulos que hemos visto. Es un libro bastante cortito, sus capítulos son muy cortitos, así que revísenlo ahí para que podamos ya reflexionar en el último capítulo la próxima semana. Bien, nuestra última reunión del año sería la próxima semana, que es el jueves 18. Y bueno, vamos a terminar yo creo con lo último, que es las lecciones bíblicas. Es un tema bien interesante también y un poquito extenso. Así que vamos a terminar con eso, con el volumen 1 este año. Y vamos a terminar con el último capítulo de Un amor reflexivo. Bien, sería nuestro segundo libro que leemos en comunidad. El primero fue el de los hábitos, pero si alguien me ayuda. Días suaves y fáciles. Ese fue el primero que leímos. Ahora el segundo es Un amor reflexivo. Y propongo que en el periodo de vacaciones puedan leer individualmente un libro que se llama, lo voy a abrir acá, que es Inactividad Magistral. No sé si alguna ha tenido algún acercamiento con este libro. Si es que lo conocen.
Yo, dice Claudia. Uy, yo vi así como los títulos y me encantó. Es cortito, tiene como 38 páginas más o menos. Y vamos a ver si es que ustedes lo ven ahí en pantalla. El ser habla de la autoridad. Bien, la cita, bueno, habla varias citas de Charlotte Mason de los volúmenes. Habla del buen humor, de confiabilidad como padre. Cómo nosotros empezar ya a dejar como más solos, ¿cierto? A los niños, como observarlos, pero dejarlos también, que ellos naturalmente puedan ir aprendiendo. Y bueno, la libertad con un sentido de deber. Y qué es la inactividad magistral y qué no es la inactividad magistral. Creo que es muy muy bueno. Tiene 39 páginas. Está en el Drive. Lo podemos igual después compartir también por el chat para que ustedes puedan ir leyéndolo en este periodo de vacaciones. Conversando con alguna de ustedes, leyendo sus comentarios y demás, lo que vamos a hacer con el periodo de vacaciones son solo 4 semanas. Vamos a tomar 2 semanas, que es Navidad y Año Nuevo, y vamos a tomar 2 semanas de enero. El día 22 de enero deberíamos volver nuevamente a las lecturas. Bien, estuve viendo también otras comunidades que se tomaron menos tiempo. Entonces de repente yo propuse 6, pero me parece que fue mucho, porque después uno pierde el hilo y lo demás. Entonces, para no perder el hilo con lo que tiene que ver con el aprendizaje, dije, bueno, van a ser 4 semanas, volvemos el 22 de enero. Ojalá Dios nos ayude a poder conectarnos, bueno, la mayoría y poder seguir aprendiendo. En el Drive también quería mostrarles que he estado utilizando las tarjetas de carácter que nos compartió, creo que estas en particular las compartió Dania, parece. Son 44. A ver, ¿las ven? Sí. Son 44 tarjetas de carácter y está, por ejemplo, diligencia, lealtad, denuedo, seguridad, entusiasmo y muchas más. Obediencia, atención, otras que vimos también en los hábitos y se las recomiendo. Yo estaba utilizando como la primera parte, por ejemplo, ayer vimos esta con mi hijo. Habla de denuedo, la introducción, ¿qué es? Cómo podemos ver el denuedo en la Biblia, en las Escrituras, nombra varios versículos, nombra una historia y hasta ahí hemos llegado. La parte de juego, memorización, actividad, esa no la hemos hecho con mi hijo, pero si ustedes quieren también acá tienen una actividad. Hemos estado haciendo una cada tanto. Yo se la recomiendo de repente, a lo mejor no para integrarla todos los días en el estudio, pero si quieren como lectura una vez por semana, ir de a una tocando estos temas es bastante interesante, así que se las recomiendo porque salen muchas conversaciones de cada uno de estos temas, de la cotidianidad, del día a día, de las amistades, de la familia, etc. Así que les recomiendo. Son muchas, pero si las van agregando una cada tanto, de verdad que el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta y las ve que es un buen material. Como les decía, en la carpeta de Charlotte Mason está el libro de inactividad magistral. Acá también pueden encontrar los volúmenes, está el volumen 2, el volumen 4, estudio de la naturaleza y el que ya leímos de días suaves y fáciles. ¿Alguna duda hasta ahí con respecto a lo mencionado? ¿No? Bueno, quería mostrarles también el canal de YouTube. En el canal de YouTube de Lili Guerrero, de Educación Viva, acá en la parte videos, pueden ver todos los últimos videos que se han publicado. Publicaron el de Educar en Casa Mientras Sanamos. De verdad que, independiente que quizás no estemos pasando por un proceso de enfermedad, es de mucha bendición escuchar a estas hermanas cómo van, a pesar de su proceso, ellas
haciendo la educación en casa, administrando la casa también, educando a los hijos. Y la verdad es que para aquellas que están recién empezando con todo lo que tiene que ver con currículum, ellas también hablan sobre lo que priorizan, sobre lo primero con lo que ya empiezan o a lo que le dedican más tiempo. Entonces, es de ánimo. Si están pasando por un proceso también de dificultad o de niebla mental o de no saber por dónde empezar, ese video está muy bueno. También está el video del método de los 5 frascos, que es un método de ahorro que se puede enseñar a niños y también a adultos. También se los recomiendo mucho a ese video. Y bueno, si es que no hay frascos, también pueden ser sobres o qué sé yo, o cajitas, creo yo, para meter también el dinero. Está muy bueno. Generalmente, entre tanto video y tanta información, a veces uno cuesta distribuir el tiempo. Al menos yo trato de repente cuando estoy cocinando o cuando estoy limpiando o qué sé yo, ahí trato de poner alguno y escuchar. Son de mucha bendición. Acá hay una opción que dice playlist. No sé si ustedes la conocían, pero la playlist es como una agrupación de videos. Entonces acá yo lo estuve mirando y me llamó la atención que, por ejemplo, agrupa conferencias de talleres. Acá está Mujeres bajo sus alas, que es estas mamás que están pasando por un proceso de enfermedad. Tienen todos sus videos acá. Higiene y limpieza personal. Y bueno, hay uno en particular que me llamó mucho la atención que dice pláticas para mamás que educan en el hogar. Acá hay 7 videos y en estos videos ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo organizo mi tiempo, presión social, qué pasa con la presión de la gente que está externa a mi hogar, cómo involucrar a papá en casa, cómo certificamos homeschool, bilingüismo y bueno, otras más. Así que también son temas bastante buenos. Y hay otro que es, denme un segundo, rutina de mamá. ¿Dónde está? Bueno, hay uno de hábitos, herramientas. Por ejemplo, este de herramientas me gustó porque tiene que ver con cómo crear un álbum de hojas, que ese me llamó mucho la atención. Cómo empezar de a poquito a acercarnos a la naturaleza. Cómo organizarnos, cómo planificar, cómo hacer un diario de la naturaleza, el libro de las centurias. O sea, acá hay muchísimo material, si es que tienen dudas, muy, muy bueno. También hay uno de creada para hacer ayuda idónea, que nosotros estamos leyendo con algunas mamás ese libro los días miércoles. También hay algunos como resúmenes. Acá está, rutina diaria de mamá. En este pueden encontrar, por ejemplo, claves para construir una buena rutina en el día a día. Caminata familiar, cuál puede ser la hora del desayuno, tiempo devocional, cómo organizo la rutina, educación bíblica. Acá también habla de, por ejemplo, historia, literatura, ciudadanía, cómo doy esas materias. Así que estos de acá son bien cortitos, 15 minutos, 8 minutos, son videos cortitos. Así que también el de las hojas, por ejemplo, dura como 1 minuto y medio. Es algo, y quizás son cosas prácticas que podemos ir agregando a nuestra rutina, o si tenemos dudas podemos irlas viendo. Así que, bueno, chicas, voy a crear un grupo que es lo había dicho hace mucho tiempo y no lo hice, un grupo que incluya alimentación, recetas que podamos compartir, tips con respecto a enfermedades. Ya hay uno en la comunidad en general, pero parece que no están todas las de acá. Y de repente ya no hay tanta actividad o quizás muchos mensajes. El nuestro va a ser como más privado para que veamos cosas nosotras, digamos, un grupo más cerrado.
Y la que no quiera participar, porque probablemente nos llenemos de recetas, mensajes, qué sé yo, a la que no le interese esta área, no hay ningún problema que se retire, ¿ok? Yo las voy a agregar a todas para enviar el material y empecemos. No voy a esperar a que se unan, porque si espero a que se unan, a lo mejor ustedes con la falta de tiempo estén días sin integrarse. Así que las voy a agregar. Y ahí compartimos. Yo les he comentado que estoy en un proceso de cambios de alimentación por salud, por problemas digestivos, y he aprendido bastante en este proceso, y yo sé que varias de ustedes también tienen bastante conocimiento en lo que tiene que ver con organización del hogar, alimentación, compras, etcétera, limpieza. Entonces quizás por ahí podemos compartir un poco más de todo esto. Como les digo, la que crea que está en muchos grupos y no quiera estar porque a lo mejor no le interesa el tema, no hay ningún problema, se puede retirar, pero yo las voy a agregar a todas, ¿ok? Así que, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a todo lo que hemos visto? Bien, el video de Creada para ser ayudonia ayer no lo subí, lo subo más tardecito, y este video también lo voy a subir más tardecito. Así que, bueno, hermanas, ya estamos en horario. Si no hay alguna que quiera comentar algo, nos despedimos. Que Dios las bendiga, que tengan un lindo día. Gracias, igual, muchas gracias. Nos vemos en la última reunión, la próxima semana. Chao. Chao. Chao.